pensé que iba a haber menos gente hoy, porque tengo una lista larga de personas que están viajando, o de enfermeros, o con otras funciones. Y pensaba que tenemos una buena asistencia, gracias a Dios. No olvidemos que el próximo domingo vamos a iniciar el estudio de la segunda carta de Pedro, y le estoy invitando a todos a leer la carta. ¿Cuántas veces digo? 50 veces. Por lo menos, por favor, lean la carta de segunda de Pedro, que es una carta muy pertinente para este tiempo. Y el próximo domingo comenzamos con la introducción, los versículos 1 y 2. Y estaremos gozándonos en lo que Dios tiene para nosotros, para este tiempo, con este libro. Así que mientras más lo lea, más se va a saturar del libro y va a ser más fácil para usted el estudio del libro. Hoy voy a hablarles de un tema muy interesante. Lo he llamado una radiografía del pecado. Una radiografía del pecado. Si Dios tuviese una máquina aquí especial y pasara un escáner aquí por esta congregación aquí, para ver el pecado de este grupo que está aquí, ¿qué viera ahorita de nosotros? ¿Qué estará en nuestro corazón? ¿Cómo estará esos? Yo recuerdo de niño, vi una obra de teatro en la iglesia donde supuestamente llevaban a una persona moribunda, la pasaban en una camilla por el centro del templo, entraban por allá atrás, venían para acá, y entonces los médicos comenzaron a operar al paciente y le abrieron el corazón y empezaban a sacar toda clase de basuras, orgullo, sacaban una cosa que decía orgullo, y sacaban otra cosa que decía mentira, y para ustedes contar, borracheras, vicios. Es una obra de teatro interesante. ¿Qué pasaría si empezamos a sacar lo que tenemos por dentro en este momento? ¿Qué pasaría? ¡Horrible! Ok. Dense cuenta que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para la gloria de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con todo lo necesario para que su vida honrara a Dios. El hombre fue diseñado, y no solo el diseño del hombre en sí mismo, sino también el diseño de la creación completa. Fue puesto el hombre en un ambiente perfecto, en un lugar donde todo era bueno. El hombre en ese entorno de perfección fue creado como un ser vivo. O sea, en otras palabras, estaba vivo física y espiritualmente. Desde el punto de vista físico, su cuerpo físico estaba unido a su parte inmaterial, es decir, a su alma y a su espíritu. Tenía vida humana. Pero desde el punto de vista espiritual, su alma y su espíritu estaban en perfecta comunión con Dios. Así fue creado el hombre, en una forma perfecta, en un ambiente perfecto y para un propósito perfecto. La creación de Dios entonces originalmente era ¿cómo? Perfecta. No había pecado en ese ambiente. Dios en ese contexto le otorgó al hombre la tarea de administrar su creación. Recuerden allá lo que dice Génesis 1, capítulo 1, versículo 28, que Dios lo puso ahí: los fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoree sobre todo lo que está creado en la tierra. El hombre fue puesto en un lugar perfecto, en un ambiente perfecto, todo funcionaba bien. El hombre no tenía necesidad, no había conflictos, no había rollos, no había peleas, no había enfermedad, todo estaba perfecto. Además, lo mejor de todo eso, como dice allá Génesis capítulo
2, versículo 25, la relación entre el hombre y la mujer era perfecta. No había pelea entre el hombre y la mujer. Gloria a Dios. Amén. Había un ambiente óptimo. Y el propósito de Dios al hacerlo de esa manera era que todo el hombre, su creación, le honrara y le glorificara. Amén. Había un propósito de Dios. Eso fue hecho así. Pero lamentablemente el hombre cayó en pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Yo tengo grabado ya en mi DirecTV un programa que se llama La Ciencia del Pecado. Una universidad en Canadá está haciendo una investigación para descubrir en el cerebro dónde nacen los 7 pecados capitales. ¿Está bien? Y el primer programa tenía que ver con el pecado de la gula y el pecado de la pereza. E hicieron un estudio allí en la universidad sobre cómo mostrar si una persona tenía dominio propio, control. Y agarraron a 2 personas con un serio problema de gula. Y descubrieron que las 2 personas, los dos eran personas exitosas, pero seriamente dañados por la gula. Uno de ellos pesaba como 180 kilos. La otra era delgada, una mujer delgada, una fisioculturista, pero comía como un animal. Sin embargo, científicamente, los dos tenían dominio propio. Pero no podían controlar el pecado de la gula. ¿Qué le parece? Los científicos están haciendo todo lo posible por descubrir como si el pecado fuera una bacteria, un germen, un virus, ¿cierto? Y ellos están empeñados en descubrir que algún día van a descubrir ese virus que nos hace asesinos, o mentirosos, pecadores o malandros. Y el mismo estudio más adelante, en otro de los estudios que vi por ahí en esos programas, encuentran que han agarrado a asesinos en serie y le han hecho una serie de exámenes. Y esos asesinos en serie siempre tienen unos factores comunes. Uno de esos factores es que todos los asesinos en serie han sido abusados. Otro de los factores es que todos los asesinos en serie se les encuentra un tumor en el cerebro que le afecta la parte del cerebro y le pone una vida descontrolada y desordenada. Y así los estudios están buscando conclusiones para descubrir, ¿cierto?, dónde está el problema. Así que en el futuro Joel se pone la vacuna y listo, un santo. ¿Será la cosa así? Se vacuna y queda santo. Concha, ¿verdad? ¿Será posible? Bueno, ¿qué es el pecado, hermano? Para nosotros los cristianos, ¿qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley de Dios. Y 1 Juan 3:4, búsquelo ahí en su Biblia, 1 Juan 3:4, es el texto bíblico que mejor lo explica. Todo el que viola la ley de Dios o infringe la ley de Dios, peca. Y dice al final, porque el pecado, ¿qué es? Lo define el apóstol Juan, la infracción, la violación de la ley de Dios. El pecado no es un virus. El pecado no es una bacteria. El pecado, ¿qué es según este versículo? Una decisión, un acto de la voluntad. El ser humano decide rebelarse a las leyes de Dios. El pecado, en otras palabras, es un acto de rebelión contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es alguien que decide desobedecer lo que Dios estableció. La Biblia lo define de muchas maneras. Por ejemplo, en Levítico 5:1 dice la palabra que el pecado es cuando alguien atestigua contra otro sin haber visto nada. Si usted va a Romanos 14:23, el pecado es cuando usted hace algo sin fe.
todo lo que no es de fe, dice ahí, Romanos 14, 23, todo lo que se hace sin la plena confianza y la fe es pecado. Dice Santiago 4, 17, pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Dice también Mateo 12, 36, que de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca demos cuenta, porque es pecado. El chisme, la calumnia, la mentira, etc. Hermano, ¿estamos claros lo que es pecado? ¿Usted piensa que entonces que los científicos van a descubrir la bacteria del pecado? ¿O el antídoto contra el pecado? ¿O la ampicilina contra el pecado? Bueno, ¿será que lo van a lograr? La tragedia de la raza humana, hermanos, fue que Adán decidió desobedecer las instrucciones de Dios. Esa fue la tragedia que trajo el pecado a toda la raza humana. Según Génesis 2:17, Dios puso al hombre en un ambiente perfecto, y en ese ambiente perfecto del Edén le dijo: de todo este Edén podrás disfrutar, disfruta de todo esto, ¿cierto? Pero solamente te voy a poner una excepción. De este árbol, de la ciencia del bien y del mal, nunca podrás comer. Pero dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, que Satanás se le apareció a Eva, la sedujo, la engañó, y Eva no pudo resistir. Porque por el mismo pecado que cometió Satanás cuando pecó en el cielo, también Eva quiso ser como Dios. Y violaron la norma de Dios, pecaron contra Dios. Dice la Escritura que eso trajo como consecuencia que la relación con Dios se rompió. Pero peor, la consecuencia del pecado de Adán y Eva manchó con el pecado a toda la raza humana. Vaya a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice la palabra de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado de Adán trajo como consecuencia que cualquier ser humano nace con la condición de pecado. Fue una consecuencia. La enfermedad del pecado afectó a toda la raza humana. Los resultados del pecado, hermano, causaron la perversión del corazón del hombre. Si usted ve allá Génesis 8:21, después justamente del diluvio, Dios se arrepintió de haber creado el hombre. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Porque su corazón está inclinado constantemente al mal. Si usted revisa el Salmo 51, versículos 5 y 6, uno ve que el salmista David, cuando pecó, y dice que en mi corazón he pecado contra ti. Él reconoce su condición pecaminosa. Si usted busca Jeremías 17:9, usted se da cuenta que la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? O si usted va allá a Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19, Jesús dijo que el corazón, ¿saben qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, la violencia. El pecado trajo como consecuencia que el corazón del hombre se enfermó. Amén. Enfermos todos los seres humanos. El pecado afectó a cada ser humano de todas las épocas, con la esclavitud del pecado, a Satanás y a la muerte. Ya dijimos que por causa del pecado de Adán pasó la muerte a todos los hombres. Pasó el pecado y también pasó ¿qué? La muerte. Si usted revisa Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 3, son textos dignos de leer, porque mira lo que hizo el pecado en nosotros. Según ese texto dice: Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Ahora el 2 y el 3, el apóstol define la condición de nosotros cuando estamos en pecado. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cuál era nuestra condición? De esclavitud. Separados de Dios, sujetos a los deseos de Satanás, pero también sujetos a los deseos de nuestra carne y declarados bajo juicio, bajo la ira de Dios. Si usted revisa, por ejemplo, Juan 8:34, Jesucristo dice: todo el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sabe lo que hace? El pecado trajo como consecuencia que ahora nosotros somos ¿qué? Esclavos del pecado. Seguimos. Esa condición condujo a los hombres a una depravación total. Es un texto que leí recientemente aquí en el culto, como el de Romanos 1, 18 al 32. Voy a leer del 3, del 10 al 18. Mira la condición que entre los hombres quedamos. Dice el versículo 10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Mira lo que el pecado hizo en nosotros. No hay quien busque a Dios. El pecado nos anula, nos incapacita para buscar a Dios. Por eso el mundo está lleno de gente que no busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso me sorprende cuando dicen: ¿hay algún aquí pecador? Y las manos se quedan. ¿Hay pecadores aquí? Algunos no están seguros. Dice aquí: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué sale de la boca? Basura, grosería, violencia. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Son asesinos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocen los caminos de paz, porque lo que saben es pelear. ¿O no es cierto? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué les parece? Por eso dice el versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a lo que estamos en la ley, para que toda boca se cierre. Y oiga esta expresión: y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por esta condición de pecado, todos estamos ¿qué? ¿Bajo qué? El juicio de Dios. Esta condición anula al hombre para que le dé la gloria a Dios que se merece. Como dice ahí Romanos 1:21, el hombre no le da la gloria de vida a Dios. Y aún los cristianos nos cuesta darle la gloria de vida a Dios, porque el pecado ha producido esa condición, que no tengamos el temor y el respeto que Dios se merece. El hombre, por esta condición de pecado, empezó a vivir en conflicto con los poderes del mal y los demonios, las fuerzas espirituales, constantemente, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes celestes de maldad. Las fuerzas espirituales atacan a los pecadores porque quieren conducirlos a todos a que sigan ¿qué? Pecando. El pecado nos ha llevado a vivir en un conflicto, ¿cuándo? Permanente con Satanás y sus demonios. El pecado nos lleva también a vivir en debilidad y amargura. Cuando usted lee esos textos, como por ejemplo Isaías 46, la hierba se seca, la flor se cae, y Job 14:1, donde se muestra que el hombre es como la hierba que se seca, ¿cierto? Como la flor que se marchita. Y dice el libro de Job, lleno de ¿qué? De sinsabores. ¿Lleno de qué? De tragedias, de amarguras, ¿cierto? De situaciones difíciles. ¿Qué es lo que nos lleva ahí? El pecado. El pecado.
Analiza ahorita, los que están aquí sentados. Analiza ahorita aquí los rollos que tiene. Analiza el rollo que tiene ahorita, el rollo que usted tiene ahorita. Y vea si por ahí no está el pecado por ahí presente. ¿Está o no está el pecado presente? ¿Está o no está? El pecado, hermano, nos ha conducido absolutamente a la mundanalidad y a la desobediencia. Los hombres en pecado, según Romanos 5, 8 y 10, se convirtieron en enemigos de Dios. Son amadores de sí mismos e incapaces aún de creer, como dice Isaías 64, 6 y 7 y 1 Corintios 2, 14, porque ese texto dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son ¿qué? Locura. El hombre sin Dios, el hombre en pecado, considera que todo lo que es de Dios es de locos. Porque está ciego, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, 2 Corintios 4:4. Como consecuencia de esta condición, todos los hombres están bajo ¿qué? La ira de Dios, como dice Efesios 2:3, condenados a la muerte eterna e imposibilitados de honrar a Dios o de buscar a Dios. Esa condición pecaminosa que vive el hombre no solo lo hace culpable ante la justicia divina, sino que hace que se sienta permanentemente culpable. Andamos con un rollo, algunos de nosotros mismos, aquí, nos cuesta algunos domingos estar aquí porque hemos cometido tantos pecados en la semana que nos da pena. Tenemos tanta pena que pensamos que todo el mundo se enteró y ya nos van a acusar. Y nos sentimos como así, como acobardados, porque pensamos, vemos la vista de los demás como vistas acusadoras, paranoicos. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío es una característica del impío. El pecador anda siempre nervioso, porque en cualquier momento el pecado lo va a delatar. Y la Biblia dice, Jesucristo Dios prometió, no habrá nada oculto debajo del tesoro. Tarde o temprano todos, y sobre todo los que somos de Cristo, hermano, como Cristo nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, hace que tarde o temprano se sepa lo que estamos haciendo para ayudarnos porque nos ama. Amén. Amén. El pecado, hermano, adormece la conciencia del hombre de tal forma que no reprueba ninguna conducta pecaminosa. ¿Es lo que hace el pecado? La conciencia se cauteriza, es decir, se vuelve insensible. Ya peca y no le hace ni cuido. ¿Ok? No produce ningún efecto que lo haga preocupar. No es que hay gente que bueno, peca, y al efecto, al principio como que tenía preocupación, sentía algo de dolor, pero después no le hace ni cuido, peca tranquilamente. Yo he visto esos hermanos que comienzan a tener, que tienen vicios, ¿cierto? Y pastor, ore por mí, porque yo tengo este vicio, no puedo dejar la cerveza, no puedo dejar el cigarro, yo estoy enrollado, y aquella broma. Y después me encuentran en la calle, ¿cómo está, pastor? Y me echa humo en la cara. Me falta respeto, chico. Bueno, pastor, tú sabes que ahora entré en una onda. Es un caso, una confesión real, hermano. Entré en una onda así de madurez, de libertad. Lo que pasa es que allá en la iglesia están todavía muy inmaduros. Y no entienden que los que hemos madurado ya podemos darnos esta libertad. ¿Ah? Mira lo que hace el pecado, lo vuelve gafos. Gafísimo. Primero que viene a echarse conmigo, echarse así, a echarme humo. Hasta aprendí fumar. Se vuelve ridículo. El pecado nos vuelve ridículo. El pecador, hermano, justifica el pecado y desarrolla constantemente argumentos para eliminar sus sentimientos de culpa. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? Era un terrible pecado, de Saúl y Jacob. Era un terrible pecado renunciar a la primogenitura. Era una
falla en esa cultura, era una cosa terrible. El chavo llegó cansado, con la lengua afuera, a su casa, y cuando se tira ahí en la cama, bueno, tengo hambre. El hermano dice, dame de tu potaje, de tu corderito, no te va a dar nada. Si quieres, véndeme tu criatura. ¿Y cuál fue lo que hizo el pecador para justificarse? ¿Para qué me sirve esa broma? Bueno, ¿para qué me sirve? A la final voy a morir como los demás. Esa es la conducta de nosotros. Estamos listos para justificarlo. El pecador le encanta sacar, ¿qué? Excusas. Es un especialista en buscar explicaciones para justificar su pecado. El pecado es un poderoso engañador. El pecado atrae ofreciendo placer, pero esconde las consecuencias. ¿Está bien? El pecado te agarra como un anzuelo así, ¿verdad? Así como el pescadito ve el anzuelo con una presita bien sabrosita, bien rica, y va cayendo. ¡Cha! Y después que cae, ¿qué es lo que siente? Sintió un rico sabor de caviar francés. No, sintió una punza que le clavó el corazón y lo dejó muerto. Porque el pecado tiene ese poder. Él se aparece hermoso, bello. Él va a llenar todas tus necesidades. Te enloquece, te produce, la provocación es seducirte con algo que es placentero, pero nunca te enseña las consecuencias. Y después que uno muerde, viene el dolor, viene la tristeza, viene la pena, viene la vergüenza. El pecado ocasiona que el transgresor comience a engañarse a sí mismo, alegando que no es tan malo pecar, que todo el mundo lo hace, o que pecar es de humano. ¿Usted ha escuchado eso? Sí. ¿Cuántas veces han escuchado esta famosísima expresión, que todos somos humanos? ¿Cierto? Bueno, ¿qué será? ¿Que se cree por todo el mundo? ¿Se cree ese marciano ahora? El pecador le fascina el placer y peca de múltiples maneras para obtenerlo, pero voluntariamente ignora sus consecuencias para sí mismo y para los demás. El pecado nos vuelve tan gafo que uno cava su propia tumba. Como dice ahí el Salmo, eso está en el Salmo, busca ahí Salmo 7, 15 al 16. Vea que el pecador es tan gafo que cava la tumba y después se acuesta el mismo. Cava la tumba para el mismo. ¿Cierto? Preparamos nuestra propia tumba, nuestra propia desgracia, nuestra propia destrucción, nuestra propia muerte. Yo no sé, vi un programa de televisión que se llama 1000 maneras de morir, que no quiero ver, es un programa chembísimo. Pero hubo un tipo que estaba lleno de amargura, tenía tanta amargura contra alguien. Creo que era la mujer. Por eso, lo que es el pecado, lo pone amargura contra la mujer. Entonces, el tipo preparó trampas con rifle, con pistola, que si la persona tocaba aquí, una cosa disparaba por aquí. Si pasaba por allá por el cuarto, cualquier cosa que tocara en la casa, le disparaba. Tenía pistolas, rifle por toda la casa, escondidos con trampas. Hasta que un día se descuidó y una de esas trampas lo mató. ¿Cierto? Igualito que el pecado. Yo recuerdo a un hermano llamado David Benítez, predicador evangelista pentecostal, que en la década del 50, 60 y 70 fue un predicador que anduvo por todos los pueblitos del mundo, aquí de Venezuela, predicando el evangelio. Y él contó que en el llano, una persona cazó un tigre y lo trajo chiquitico de bebé. Y lo criaba, y le daba comida, jugaba con él, y el tigre fue creciendo, hasta que un día el tigre se lo comió. Así hacemos nosotros con el pecado. Algunos tenemos unos pecados y jugamos con él, le damos besito al pecado, le damos besito al tigre ahí en la naricita, que nos encanta la nariz fría, le pasamos las manos, qué bonito esa piel. Ay, qué suave, y lo abrazamos. Así nos gusta alguno atacó el pecado, ¿sí o no? ¿Verdad que somos gafísimos? Y un
aleluya. El pecado como el tigre nos devora y nos destruye. ¿Sí o no? ¿No venga hasta aquí? Amén. Mire, el pecado corrompe el carácter, como dice Romanos 3, 10 al 12. Nos hace inútiles, nos hace incapaces. El pecado tiene la característica que aumenta en variedad y cantidad. La persona comienza con un pecado y luego con otro y otro, otro y otro, hasta que desarrolla un carácter totalmente corrompido. ¿No se acuerdan que allá en 1 Reyes 16:30 el rey Acab, el rey que reinó sobre Israel, dice, el único rey que dice, este rey fue más malo, más corrompido que todos los reyes de Israel? Pero cuando usted estudia a este rey, este fue el rey que hizo quemar a sus hijos y los entregó en sacrificio vivo a sus dioses, ¿verdad? Y adoró todas el ojo por el cielo y puso altares altos en cualquier lugar. El pecado va así, hermano. Usted primero se toma una cervecita, después un whiskycito, y después son dos, y después una borrachera, ¿no es cierto? Y después no es suficiente con la borrachera, un poquito de heroína, porque la nota ya no me da nota alcohol, el whisky, hay que ponerse una pizca de heroína. Y el pecado nos va llevando a uno. Y después tenemos que mentir para justificar a la familia en que gastamos el dinero, ¿cierto? Y después tenemos que robar para poder tener suficiente dinero para alimentar el vicio. Y el pecado obra así, el que no detiene el pecado va aumentando, 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 hasta que el pecado te corrompe y te destruye. El pecado inutiliza a las personas. Romanos 3:12. Las personas en pecado son incapaces de hacer lo correcto. El pecado corrompe la conversación. Si usted revisa Romanos 3, del 13 al 14, dice que en su boca creo que hay veneno. Si usted revisa Proverbios 10, 31, 32, o Jeremías 9, 3 a 5, o Santiago 3, 6, dice que la lengua se inflama y se vuelve un mundo de maldad. ¿Pero qué hace el pecado? Corrompe nuestro modo de hablar. El pecado pervierte la conducta, como dice Romanos 3, 15 y 17. El pecado conduce a los seres humanos a las peores depravaciones. Los hombres asesinan y realizan las más terribles maldades que se puedan concebir. El pecado endurece el corazón. Como dice Efesios 4, 18 o Hebreos 3, 13. Dice, teniendo la mente entenebrecida, dice Efesios 4, 18, por la dureza del corazón. Y allá en Hebreo dice que pues exhortémonos unos a otros, o sea que nos estemos constantemente regañando, exhortando, corrigiendo, antes que se endurezca el corazón por el pecado. El autor bíblico nos manda que rápidamente corrijamos, porque el que sigue pecando constantemente llega al punto que se endurece. El que se endurece se vuelve necio. El pecado, la persona que se endurece, hermano, se endurece de tal forma que la persona se vuelve obstinada, terca y tan dura que no le importa nada. ¿Usted ha visto a esa persona que votan su familia? Así, la votan, ¿cierto? No le importa su esposa, sus hijos, su trabajo, su futuro, lo votan. ¿Lo han visto? El pecado hace que alguien ponga en la balanza 1 kilo de excremento y 1 kilo de oro y escoge el kilo de excremento. ¿O no es cierto? Porque cuando usted rechaza el plan de Dios para su vida, usted rechaza el oro, la bendición de Dios. ¿O no es cierto? Y usted escoge el camino de la destrucción, de la muerte. Qué tristeza que yo he visto personas sentadas como ustedes, para planchaditos, bonitos, con un traje el domingo aquí, y años después lo he visto tirado al suelo, sucio, botó su esposa, botó su trabajo, un profesional, un ingeniero, un hombre que sirvió a Dios en el pasado. Yo conozco
se paraba o un solista, o un dúo, o un trío. Había de hombres y de mujeres. Yo canté en esos tríos. Bueno, y yo he visto ese tipo de personas, hermano. Había uno en la historia de Yen que lo llevaron a llamar muerto parado. Porque tuvo no sé cuántos accidentes y nunca se moría. Hasta que un día se murió. Pero ese hombre cantaba. Cantaba, se paraba todos los domingos. Yo tenía un tío también que cantaba hermosísimo. Pero prefieren cambiar un kilo de excremento por un kilo de oro. Entregan su salud, su familia, su futuro. Les causa como que lo bueno no les da sabor. ¿Cierto? Lo que es bueno no les da sabor. También están acostumbrados al charco. ¿Cierto? Como usted da un cerdo, ¿verdad? Y lo pone en una piscina de plata. ¿Cierto? No es feliz. ¿Verdad que no es feliz? ¿Por qué no es feliz? Porque no está acostumbrado a eso, al lujo. Le gusta estar ¿qué? En el barro, en el charco. Así algunos somos nosotros con respecto al pecado. El pecado, hermano, enloquece. Nos conduce a perder el juicio, la sensatez. Como dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falta de entendimiento. O como dice Números 12:11, cuando Aarón y Maías se pusieron a murmurar contra Moisés. Y cuando vino Moisés a enfrentar a Aarón, ¿qué fue lo primero que dijo? Locamente hemos actuado. Porque eso no es el pecado, nos enloquece. Y si usted ve el caso de 1 Samuel 13, cuando Saúl estaba esperando que llegara Samuel y por su impaciencia usurpó el lugar del sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo Samuel tan pronto lo vio? Locamente has actuado. Esa fue la expresión. Véanlo ahí. Eso está en 1 Samuel 13, versículos 13 y 14. El pecado, oiga bien, la condición de locura anula la capacidad del hombre de razonar o de ver el daño posible. Se deja conducir fácilmente por sus pasiones y deseos. En esa locura no le importa su familia, su trabajo, sus hijos. Todo lo puede cambiar por un minuto de placer. ¿O no es cierto? Hay una película con Douglas, ¿cómo se llama? Michael Douglas. Hace tiempo, hace 20 años atrás. Atracción fatal. ¿Se acuerda de esa película? Un hombre con una familia, exitoso, una esposa hermosa, sus hijos. ¿Qué hizo? Una nochecita de placer le destruyó su vida. ¿Usted cree que eso es único? Ese caso esa película, las películas muchas veces reflejan lo que existe en la cultura. Aquí en Venezuela eso es común. Mujeres que se meten a destruir un matrimonio de manera agresiva y abusiva, y la llaman y la perturban y dicen, te lo voy a quitar de frente. Porque eso es lo que hace el pecado. ¿No es cierto? En esta condición espiritual, el mundo entero es declarado culpable delante de Dios. ¿Sí o no? La culpa y la vergüenza son absolutamente legítimas porque es el resultado natural de la depravación humana. El hombre no puede hacer nada para salvarse a menos que actúe la gracia de Dios. ¿Está oyendo esto? Ahora, pareciera que este es un cuadro de lo que sucede fuera de la iglesia, o estamos nosotros en el presente batallando con esto. Déjeme decirle algo. La gracia de Dios, hermano, que se revela en la persona de Cristo, es la máxima expresión del amor de Dios. Si no fuera porque Dios interviene en la raza humana con la persona de su Hijo Jesucristo, no fuera posible que el hombre fuera rescatado en estas condiciones. ¿Cierto? Lo que hemos puesto la fe en Jesucristo, lo que hemos creído, que Dios por amor, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su propio Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que hemos puesto la fe en Jesucristo, como el amor de Dios
Dios manifestado en carne propia por nosotros. Sabemos que Cristo vino y que Dios intervino en la historia para sacarnos de esta condición. Amén. 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 Y nosotros hemos puesto la fe en Cristo porque hemos reconocido que somos pecadores. ¿Sí o no? Y hemos entendido, hemos tenido convicción que el pecado nos condena a muerte. ¿Sí o no? Y que si nos mantenemos en esa condición estaremos perdidos eternamente. Pero nosotros hemos confiado que Dios en la persona de Cristo hizo provisión. Que Dios intervino en la historia con su gracia, con su amor, para que nosotros saliéramos de esa condición. Si Dios no hubiese intervenido, nosotros no tuviésemos ninguna condición para buscar a Dios. Ningún ser humano busca a Dios. Todos nosotros más bien nos rebelamos contra Dios, huimos contra Dios y nos portamos en rebelión contra Dios constantemente. Somos enemigos de Dios. ¿Sí o no? Pero Dios ha ofrecido a la persona de Cristo para que muriera en la cruz y Él ofreciera un plan perfecto, una provisión perfecta para que toda persona en el mundo pudiera recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso, hermano, cuando Dios provee su medio rescate en la cruz, Cristo muere para satisfacer la justicia divina y así ofrecer salvación para todo ser humano. Jesucristo resucita a los muertos después que muere en la cruz y luego envía a su Espíritu Santo para actuar sobre la humanidad caída. Es el Espíritu Santo el que está enviado en la tierra para remover en nosotros esa condición de muerte espiritual y producir en nosotros esa fe, esa necesidad de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él está operando en el mundo para dar vida al ser humano. Ahora bien, hermanos, los hombres pueden rechazar ese plan, ¿cierto? Y todos los hombres que rechacen ese plan, dice la Biblia, van a sufrir el castigo eterno. Lea Apocalipsis 20:15, léalo todito, póngase pila con eso. El que no se ha encontrado en el libro será echado al lago de fuego eterno. ¿Está bien? En otras palabras, el que haya puesto su fe en Jesucristo, toda persona que haya confiado en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz como suficiente para recibir el perdón de sus pecados, la Escritura dice que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y un día cuando Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted será echado, ¿dónde dice la Biblia? Al lago de fuego eterno. Con Dios no se juega, porque Dios es un Dios justo y Dios debe castigar el pecado porque su justicia así lo demanda. Pero si nosotros, los que estamos aquí, de manera voluntaria, de manera libre, de manera porque Dios en su gracia se manifestó su amor para nosotros y hemos obedecido conscientemente al Evangelio, tiene que ocurrir una cosa importante en nosotros. Oiga bien, esto es muy importante. Toda persona en la cual el Espíritu Santo ha obrado en su vida, ocurren dos cosas. Ocurre el arrepentimiento y ocurre la fe. ¿Están oyendo? Muchas personas enseñan que es suficiente la fe. Están equivocados, ¿verdad? No es suficiente la fe. Y eso ha traído como consecuencia que muchos de nosotros llegamos al Evangelio y seguimos pecando igual. Estamos en la iglesia y vivimos esa clase de conducta que esta radiografía que acabo de presentarle, la seguimos viviendo de esa misma forma. Y ese no es el plan de Dios. Se espera que toda persona donde el Espíritu Santo de Dios obró, tenga arrepentimiento. ¿Decimos amén? Amén. En otras palabras, se arrepientan de sus pecados. Es una promesa bíblica que en los postreros tiempos nuestro Dios obrará con su Espíritu Santo y nos dará un corazón nuevo. ¿Lo dice la palabra, sí o no? Y nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón ¿de qué? De carne. Un corazón facultado para obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo ahí en Ezequiel, el capítulo 36, versículo 26 y 27.
esa facultad que el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, les daré un espíritu nuevo, el cual estará en ustedes, en ese corazón nuevo, y los capacitará para andar en mis estatutos y mis mandamientos. En otras palabras, es que Jesucristo nos rescató del pecado, de la muerte y de Satanás, para que tú y yo nos apartamos del pecado. ¿Sí o no? No para que sigamos pecando. Dese cuenta que cuando nos bautizamos, nosotros hacemos un símbolo, un acto simbólico público. ¿Qué significa qué? Que estamos muriendo, ¿qué? Al pecado. Y que estamos resucitando para vivir una vida nueva de obediencia para Dios. Oiga bien, si usted es una persona arrepentida de sus pecados, lo primero que sucede es que usted reconoce sus pecados. Amén. En otras palabras, porque el arrepentimiento no es un acto, es un acto que ocurre simultáneamente con la salvación. El creer como el arrepentirse es una obra del Espíritu Santo. Y ambos ocurren simultáneos. En el momento que usted cree en Dios, también se arrepiente. Usted no puede tener fe sin arrepentimiento, o tener arrepentimiento sin fe. Es imposible. Bíblicamente hablando, no se puede. Amén. O sea que usted puso la fe y junto con la confianza en Jesucristo, usted reconoce que es un pecador. Amén. Al reconocer que es un pecador, hay convicción del pecado. Y usted tiene un punto de vista mental de la santidad de Dios y también del pecado. Usted lee ahí el Salmo 51:3. Me gusta cómo el salmista, ahí en el Salmo 51, cuando reconoce su pecado, mira la actitud que asume: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuántos reconocen sus pecados? ¿Cuántos reconocen? Aquí hay una comunidad de gente, somos santos. Dios nos declaró santos, nos apartó, nos separó, pero somos santos que de vez en cuando pecamos, ¿sí o no? La diferencia no es que somos santos, que estamos pecando todo el tiempo. Porque la Biblia dice que el que sigue pecando, según 1 Juan capítulo 3, continuamente no es de Dios, es del diablo. Los que somos de Cristo tenemos una ruptura contra el pecado. Lo reconocemos, así como el salmista. Otra vez, porque yo reconozco mis rebeliones, porque mi pecado está siempre delante de mí. Dígame aquí ¿quién no peca? ¿Pecamos o no pecamos? ¿Dejamos de hacer cosas buenas para Dios? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿sí o no? ¿Pensamos cosas malas? ¿Decimos cosas malas? ¿Actuamos con violencia de muchas maneras equivocadas? Así que los que somos personas arrepentidas, el arrepentimiento es un estilo de vida, es una actitud de vida, es una forma de vivir. El arrepentido no es que se arrepintió en un punto histórico y se quedó ahí, sino que vive todo el tiempo arrepintiéndose. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reconociendo que sus pecados. Si tú eres de Cristo, esta es tu conducta natural contra el pecado. Porque tú saliste de esta descripción que yo te acabo de pintar. Tú quieres romper con esto. Y cada vez que notes el pecado en tu vida, ¿qué vas a hacer? Lo vas a reconocer como el salmista. Número 2, el pecador aborrece el pecado. Porque como dice allí Pablo, nuestros sentimientos cambian hacia el pecado. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Vaya conmigo rapidito ahí. Ese es un texto sumamente importante. 2 Corintios, capítulo 7, 9 y 10. Mira lo que hace el remordimiento y lo que hace el pecado. Y no solo 2 Corintios 7, 9 y 10. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Oiga bien, ¿ve? Yo no me gozo porque usted está triste. Porque mucha gente lo que sabe es tener remordimiento. Ay, pequé, me robé algo, me siento mal. ¿Te das cuenta? Eso es fácil. Tener un grado de tristeza por el pecado. Sino porque fuiste entristecido o contristado para arrepentimiento.
porque habéis sido contristados según Dios. Cuando Dios opera nuestro arrepentimiento, hermano, el sentimiento que se produce en mi corazón es de rechazo al pecado. No una tristeza mía. ¿Está bien? Un acto emocional. Es algo que el Espíritu hace en mí. Y usted sabe, los que estamos aquí, los que aquí han vivido esa experiencia, saben lo que yo digo. Cuando el Espíritu Santo obra y usted se encuentra otra vez con el pecado, le produce como un asco, ¿o no? Un rechazo al pecado, porque ese es el verdadero arrepentimiento. También incluye los sentimientos, pero sentimientos moldeados por la obra del Espíritu Santo. Amén. Y dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Porque la tristeza del mundo, ay sí, ya, ay me siento mal, una lagrimita y seguimos haciendo lo mismo. Una hermana se paró un día, no aquí en otro lugar, ay yo voy a pedir perdón por mi pecado, hermano, me acosté con un hombre, ¿está bien? Y bueno, no sé, me voy a casar con él, perdón hermano, me arrepiento de mi pecado. Y salió, agarró a su macho ahí por los brazos y se fue y se casó después con él y armó su matrimonio. Está arrepentida. Y estas lágrimas aquí, de cocodrilo. Porque si arrepentimiento, la tristeza no va acompañada de una acción concreta, no es arrepentimiento. Amén. Ay, soy un pecador, yo me voy a trabajar. Si no devuelve, no hay arrepentimiento. Devolver mucha bobada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El pecador arrepentido asume un cambio de conducta. ¿Estamos de acuerdo? El pecador arrepentido da media vuelta y le da la espalda al pecado. Usted sabe un ejemplo de un buen arrepentido, el hijo pródigo. ¿Cierto? Que no me gusta llamarlo pródigo. El hijo menor. ¿Se acuerdan? Cuando estaba ya en su peor condición, dice primero la Biblia que volvió en sí. ¿Se acuerdan? O sea, tuvo conciencia. En otra parte, qué gafo soy yo, chico. Qué idiota, allá en la casa de mi papá hay comida de abundancia y yo estoy comiendo basura con los cochinos. ¿Se acuerdan? Y dice después que dice el versículo, se levantó. ¿Usted cree que si se hubiera quedado ahí comiendo cosas, mostraba arrepentimiento? No, el que está arrepentido se levanta, acciona, pero en una dirección contraria al pecado. Si tú sigues yendo, estás cayendo en adulterio con una mujer, no puedes seguir yendo con ella. No vas más por ese lugar. Cuando sales de tu casa, agarras el sentido contrario. En el nombre de Jesús. Amén. El arrepentimiento es un estilo de vida. Incluye la mente, los sentimientos y la voluntad. Un cambio de vida radical. El punto es esta iglesia de Dios de Bolívar una iglesia de gente arrepentida? Amén. Es la pregunta. O una cuerda de fariseos que vive disfrazándose de cristianos. Oye, en este mundo del cual Dios nos rescató, hermanos, no lo queremos más. Amén. Hemos puesto la fe en Jesucristo porque Él nos libró de esa esclavitud. ¿Lo creemos? Queremos una clase de vida nueva, de vida santa, de vida que se aparta del pecado en todas sus formas. Así que yo te animo en el nombre del Señor, por favor, haz una revisión exhaustiva de tu vida hoy. Ahora yo creo que el Espíritu Santo te está hablando. ¿Qué puede haber en nuestra vida? ¿Qué pecado que tengo que sacar de mi vida? Arrepentirme y apartarme. El arrepentimiento otra vez es un estilo de vida, un estilo de vida arrepentido. Alguien que vive batallando contra el pecado, que se vive apartando del pecado todo el tiempo. Amén. Amén, amén hermanos. Amén. No puedo seguir con el chisme. No puedo seguir con la inmoralidad. No puedo seguir con la indiferencia, con la murmuración, con el robar, con el mentir. Tengo que apartarme del pecado. ¿Sabes una cosa, hermano?
Los que somos de Cristo tenemos tantos beneficios, con esto termino, tanta bendición, que no vale la pena devolverlos. Siempre. ¿Qué es lo que trae el pecado? ¿Dolor o no? ¿Qué trae el pecado? Desgracia. ¿Qué trae el pecado? Aflicción, conflicto, enfermedad. Muchos de nosotros aquí estamos enfermos por la enfermedad, es producto del pecado. ¿Sí o no? El pecado nos ha enfermado. Muchas veces la soledad es producto del pecado. La tristeza es producto del pecado. Y muchas personas están pensando que hay un psicólogo por ahí que me resuelve el problema. No, compañero. El único psicólogo es Cristo. Amén. Y la vida de obediencia. Hermano, los que somos de Cristo hemos disfrutado el don de la salvación. Amén. ¿Usted cree que Dios le ha regalado la salvación? ¿Pero para qué se la regaló? Para que se devuelva. Los que somos de Cristo, hermano, hemos nacido de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted ha sido creado para vivir diferente, renovado, transformado, para romper con el pecado, para disfrutar de la vida de Cristo prometió. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Los que somos de Cristo tenemos la bendición de la posición. Usted es santo, usted es un sacerdote real, usted es miembro de la familia de Dios, usted es ciudadano del cielo, usted está bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Para qué se devuelve después que está en la gloria? Se lanza al charco. ¿O usted no sabe lo que tiene? Amén. Los que somos de Cristo estamos diseñados para vivir y glorificar a nuestro Dios con nuestra vida total. Amén. Los que somos de Cristo estamos continuamente creciendo, reproduciendo el carácter de Cristo. Los que somos de Cristo disfrutamos de una vida plena en Dios. Amén. Porque el Espíritu de Dios nos llena de gozo y paz, dice la palabra de Dios en Romanos 15:13. De gozo y paz. El pecado no produce paz. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dice la palabra del Señor. Hermano, nosotros disfrutamos de una vida eterna. Y esa vida eterna, si nosotros vivimos el pecado, parece que no la estamos apreciando. ¿Amén? Termino con esto y cierro. Vaya poniéndose de pie, por favor, porque vamos a abrir el corazón con toda honestidad a nuestro Dios. Dice la palabra en 1 Juan capítulo 1 versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Oyeron bien? Si alguno aquí dice yo no tengo pecado, ¿qué dice la palabra? Se está engañando usted mismo. ¿Y qué más dice? Es un mentiroso. ¿Lo digo yo? Es la palabra. Versículo 9. Pero si confesamos nuestro pecado, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar no es solamente abrir la boca y decir que hemos cometido un pecado. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios con respecto a ese pecado. Tengo el mismo sentir de Dios, me duele haber mentido. Amén. Así, confesar significa que a mí me duele como a Dios le duele ese pecado. Amén. Gracias a Dios que lo que pecamos, Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz, su sacrificio eterno, tiene poder, vigencia para que mis pecados confesados también sean perdonados. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Dice el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que si vamos a abrir un tiempo para confesar, ¿eso con quién es? ¿Con quién es? ¿Con algunos aquí o con todos? Con todos. ¿Tú sabes una cosa? En este momento histórico que vive la iglesia de Venezuela, Dios quiere una iglesia limpia. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Dios quiere una iglesia pura. Una iglesia que ha entendido lo que es. Una iglesia que se aparta del pecado. Una iglesia que vive para Dios. Que decía el autor Juan, hijitos, estas cosas he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dele gloria a Dios. Si alguno de nosotros tiene aquí pecado, sabemos que Cristo también ya pagó por ese pecado. Amén. Cierra tus ojos ahí. Deja que el Espíritu Santo te ministre, te hable, te toque. Es un momento para ser honestos con Dios. Honestos. Sabemos que tenemos pecados, que hemos cometido pecados recientemente, que tenemos pecados no resueltos. Dígale al Señor, Señor, perdóname. Haga un acto de arrepentimiento verdadero. Una persona que reconoce que le ha fallado a Dios, que ha fracasado ante Dios, que ha cometido muchos errores ante el Padre. Pero una persona que reconoce que necesita la misericordia de Dios. Y sabemos que nuestro Padre es justo. ¿Y tú sabes por qué es justo? Porque Cristo pagó por estos pecados que hoy estás confesando. Amén. Amén. Esos pecados también quedaron clavados en la cruz. Y hoy la sangre de Cristo, su Hijo, ahora mismo también nos está limpiando. Seamos honestos. Abre tu corazón a la administración del Espíritu Santo. No te hagas el loco. Y dile, Señor, yo he fallado a ti. Dígale con nombre y apellido sus pecados. Padre, aquí está una congregación de hijos tuyos que reconocen que han pecado, que te han faltado, que te han ofendido, que han violado tus leyes, que han vivido en rebelión contra ti. Pero sabemos, Señor, que tu gracia es sobre toda gracia. Y la gracia y la verdad se hicieron presentes en este mundo por medio de Jesucristo. Y nosotros hoy hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y lo que hemos puesto la fe en Jesucristo como Salvador y Señor, sabemos que los que somos hijos suyos tenemos la garantía de que cada vez que le fallamos a Dios, volvemos a Él y recibimos el perdón de nuestros pecados. Qué bueno saber, Señor, que tú perdonas. Dale gracias a Dios, Señor, gracias por la obra de Cristo en la cruz. Dile al Señor, gracias, Padre, por dar a tu Hijo en propiciación por mis pecados. Gracias, Padre, porque el sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible que el corazón tuyo extendiera su gracia hacia mí y me declarara justo, sin pecado. Hoy el Señor te declara justo si te presentaste ante Él con honestidad y le pediste perdón. Tus pecados son perdonados. Gracias, Señor, por limpiar nuestra iglesia. Todo rechazo, toda ofensa, toda molestia, todo rencor se va hoy de aquí en el nombre de Jesús. Toda ira reprimida, todo engaño, todo adulterio, toda inmoralidad, toda mala palabra, toda violencia. Señor, decidimos apartarnos de todas las expresiones del pecado en el nombre de Jesús y ser una iglesia santa para la gloria de tu nombre. Recibimos tu perdón y tu gracia y tu misericordia. Asegúrese, hermano, que usted mismo se perdona. Porque muchas veces usted puede creer que Dios le perdonó, pero no se perdona a sí mismo. Y se engaña. Y se siente mal. Porque no se ha perdonado a sí mismo. Perdónese a sí mismo. Si ya Dios lo perdonó, no hay razón para que usted no se perdone. Porque Dios es fiel y justo. Gracias, Padre, por este momento. Alguien aquí nunca ha tomado la decisión de confiar en Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Si alguien no lo ha hecho nunca,
Levante su mano y donde está, quiero ver su mano. Alguien nunca ha tomado la decisión de confiar en la obra de Cristo en la cruz. Jesús dijo, el que venga a mí yo lo echo fuera. El que viene a Cristo porque voluntariamente, porque el Espíritu Santo va a su vida, no porque es manipulado o por compromiso o obligación. Es una oportunidad para que hoy vengas a Cristo y pongas tu confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Hay alguien? Levanta tu mano, quiero ver tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien que quiere confiar en Jesucristo? Cada persona debe tomar su propia decisión. Cada persona debe saber que Dios le ama y que Dios tiene un plan para su vida. Padre, sabemos que aquí hay personas que todavía no te conocen. La vida que llevan es una vida que muestra que todavía no han nacido de nuevo. Por eso, Señor, lo ponemos en tus manos. Si hay alguna ceguera espiritual puesta por el enemigo, sea quitada en el nombre de Jesús. Y que resplandezca la gloriosa luz del Evangelio de Cristo en estos corazones, para que la fe en Cristo sea suficiente para la gloria de tu nombre. Padre, bendigo a esta comunidad y la entrego en tus manos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me bendiga. Amén.